¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video en el canal. Estoy muy contento de estar nuevamente con todos ustedes. Y bueno, señores, nos vamos a ir rápidamente con la información porque les presento a Pete Hegseth. Así es, él es el secretario de la Defensa de los Estados Unidos y también está a cargo él de la Guardia Nacional de los Estados Unidos. Y así como lo ven con esa ligera sonrisa, pues él creía que todo iba a estar bien, que todo lo iban a festejar, porque reprimió a todos los manifestantes latinos que se han estado suscitando hace unas semanas. Pero vamos a ver cómo lo pone en cintura el representante Schatz, que sin duda le hizo unas preguntas muy sutiles, pero muy directas, sin gritonear, y la verdad es de que me encantó cómo este representante demócrata lo pone en su lugar y le quita esa sonrisa en su cara. Pero bueno, señores, bienvenidos, así que adelante con las imágenes. Secretary, thank you for being here. Good to meet you. General, thank you. Ms. McDonald. I'll start with General Kane. Is the United States being invaded by a foreign nation? Sir, thanks for your question. I think at this point in time, I don't see any foreign state-sponsored folks invading, but I'll be mindful of the fact that there has been some border issues throughout time, and defer to DHS, who handles the border along the nation's contiguous outline. Is there a rebellion somewhere in the United States? Sir, I think there's definitely some frustrated folks out there. I mean, if frustrated folks were a rebellion, and I guess that goes to my question for the Secretary. Two things. There should be some sort of paper flow that the committee, the Congress, the public can look at in invoking Title 10, Section 12406. So can you give us some clarification on whether the orders that were issued apply to specifically Los Angeles, to California generally, or is this a nationwide order? The orders that have been issued, which are publicly available and known, relate to an ongoing situation in Los Angeles, which could expand to other places. But it's quite easy to point out that there has been an invasion of 21 million illegals in our country under the previous administration. So this what administration was elected to take get a turns? hold of that. Yeah, could we just and take when you turns? have Yeah. ICE officers being attacked with concrete blocks, Secretary, they should be allowed to do their job. Secretary, I'd really like to not try to create a viral moment for either of us. I'm actually trying to understand kind of the scope of this order. The order effectuates the ability to mobilize the Guard and the Marines. In the order, it does not specify a location. It does not specify which Marines or which Guard. And I'm trying to figure out, if you decided to do this collectively in Kansas or any other place, would you need to specify a new sort of fact pattern, or do you think this order applies to any Guard, anywhere, any service branch, anywhere? It's just I get your justification. Mm-hmm. We disagree about the circumstances. I'm just trying to figure out, did you just potentially mobilize every Guard everywhere and every service member everywhere? I mean, create the framework for that. I understand you didn't. I'm saying, what does the document do, in your opinion? Senator, if you notice, the initial order of 2,000 in California was followed by a follow-on order for the additional 2,000, with a recognition that the situation there required more resources in order to support law enforcement. So part of it is getting ahead of a problem, so that if in other places, if there are other riots in places where law enforcement officers are threatened, we would have the capability to surge National Guard there if necessary. And thankfully, in most of those states, you'd have a governor that recognizes the need for it, supports it, and mobilizes it him or herself.
In California, unfortunately, the governor wants to play politics with it. I did step on the last part of your okay. sentence, so I'm going to try to take turns here. Just on the 747 question, did the Department of Defense initiate the conversation with the Qataris? Did they initiate the conversation? How did that go? Senator, I have to go back and review it, but we've been a part of the ongoing conversation. Yeah, but I think it kind of matters who's asking, doesn't it? Ultimately, the Defense Department is, or soon will be, when the memorandum of understanding is signed, in receipt of a gift from the Qatari government that could serve, once it's modified, eventually as something that the president could use. I mean, I think this is illegal and unconstitutional, and I won't rant about that. But I actually think, from the standpoint of our collective responsibilities, it very much matters what the paper flow was, who started these conversations. Did it come out of the White House? Did it come out of the Secretary of State or the President or the SecDef or at a lower level or ambassadors? Like, we're entitled to know, because we can agree or disagree about the propriety of this. But my basic request of you is that if we're going to disagree, let's disagree with the same set of facts. Let's have the documentation on the Qatari aircraft. Let's have the same set of documentation about what these orders do and don't do with respect to Los Angeles. Because if we're just going to scream past each other and then see who succeeds more on the internet, that's actually not the way to do this work. We're supposed to be in struggle against each other, but in a way where we actually have all the information. You have our information, we have yours, and so I'm hoping that we can get some documentation about both matters in a nonpartisan, bipartisan way. Thank you. Pues bien, señores, ahí acaba el video. Muy picantes las declaraciones, porque sin hacer tanto alardeo, muy bien, Brian Schatz le hace ver a Pete Hegseth, o Pete Hegseth, según sea la pronunciación, le hace varios cuestionamientos que lo pusieron a más de uno muy serios, empezando aquí por el señor que vemos aquí en pantalla, que al principio del video dijo que no tenía conocimiento y que realmente él dejaba toda la responsabilidad a DHS. Así que, bueno, o sea, es algo que me llama mucho la atención, de que este gobierno hace las cosas, sigue haciendo las cosas, y al momento cuando los mandan a aclarar y a rendir cuentas, empiezan a lo Christy Noem: yo no sé, no es mi responsabilidad, el cargo es con otra persona, eso sí, pero al momento de hacer, eso sí hacen todos al mismo tiempo. Y bueno, realmente con este nuevo personaje que vamos a estar tocando estos días en el canal con Pete Hegseth, vaya que le quitaron aquí la sonrisita, porque es claro lo que le dice Brian Schatz al momento de comentarle de que así no se hacen las cosas, así no se hace el trabajo, y es porque en todo este tema que sucedió con las manifestaciones, que estuvieron también muy calientes, muy picantes, hemos de decirlo, lo dice bien Brian Schatz. O sea, bueno, lo pregunta muy bien Brian Schatz, ¿quién dio la orden? O sea, ¿quién fue? ¿El mismo Donald Trump? ¿Fue un jefe tuyo? ¿Fue alguien de un nivel inferior? ¿Quién fue? Y es algo que no lo dice este señor que estamos viendo en pantalla, porque algo que tenemos que decir en este canal es de que hubo mucho abuso policíaco en esas manifestaciones, y hubo muchos migrantes, muchos hermanos latinos lastimados sin razón de ser, porque realmente lo que siempre digo, si no el canal no se llamaría así. O sea, opino y no me callo. Todo mundo creo que tiene el derecho de expresarse, todo mundo tiene el derecho de manifestar una inconformidad, tiene el derecho de expresarse como tal, y es algo que este gobierno supuestamente está siempre por la libertad, siempre por... pues ya, bueno, ya me voy a meter ahí en otros temas, que el libre mercado y otras mentiras más, pero al momento cuando ellos les dicen algo, cuando los cuestionan, no les gusta. No les gusta, y ya lo habíamos visto con el representante, con Alex Padilla, de origen mexicano, cómo fue corrido de la conferencia,
de Kristi Noem, cómo fue sometido al suelo, fue lastimado, y ya lo vimos también como Cory Booker hizo ese discurso impresionante que me encantó y cómo exhibió a toda esa gente que hoy hace silencio. Y lo hemos dicho, o sea, tienen que estar parando todos esos abusos y si no les ponen un alto a esas personas, van a estar continuando cada día, cada día y cada día y en cada oportunidad que ellos se les presente. Y mientras no les digan, ellos van a seguir haciendo. Así que, bueno, señores, aquí el video. Me encantaría sobre todo, aparte de la opinión que yo exprese, el objetivo de este canal es que yo quiero leerlos a ustedes, quiero saber qué es lo que opinan, qué opinión les merece todo este tema, porque vamos a seguir con Pete Hegseth, porque vamos a tener muchas cositas con él, y le sacaron varios trapitos al sol. A lo largo de la semana vamos a ir desglosando esos videos. Pero bueno, señores, no me quiero adelantar más. Eh, Suscríbanse, es totalmente gratis, activen las notificaciones, es solamente para que ustedes no se pierdan los videos. Como les digo, es totalmente gratuito, no se cobra absolutamente nada. Pero bueno, aquí es para que ustedes vean todo lo que no se ve en televisión y lo vean en español, y sobre todo con una opinión siempre a favor de los latinos. Pero bueno, señores, hasta aquí el video. Les mando un abrazo, y nos vemos muy seguramente mañana con más contenido. Les mando un abrazo y nos vemos a la siguiente. Bye bye.